Tenemos en medio nuestro visitas, lo conocemos de referencia, el hermano de Gillo, Juan Carlos y su esposa María. Así que saludamos a Charlie, como le dicen, ¿verdad? Digo, que le dije a Juan Carlos y me miró raro, seré yo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y comenzamos este tiempo donde nos vamos a acercar a la palabra de Dios, orando, pidiendo al Señor dirección y a su Espíritu Santo revelación clara a nuestro corazón. ¿Cuántos han venido a escuchar a Dios en esta mañana? Amén. Créanme que son de estas veces en que he tenido una lucha constante con lo que voy a predicar. Y le decía a Dios, no, me salgo de aquí, mantente ahí. Así que espero que preste atención y sobre todas las cosas ahora que el Espíritu Santo sea revelando la palabra a su corazón. Amén. Así que esté bien atento a lo que Dios tiene que decirle a la iglesia, tanto los que están aquí como los que están de manera virtual. Atiendan bien lo que Dios tiene para decirles en esta mañana. Padre, en tu nombre es que oramos. Y venimos ante ti, gracias por tu Hijo, tenemos ese acceso directo a ti. Te pedimos, Dios, que en esta mañana, como lo has hecho por medio de la clase, en medio de los cánticos, sigas tú hablando a nuestras vidas. Sigas tú revelando tu voluntad a nuestras vidas. Sigas tú confrontándonos con la verdad de tu palabra, la cual es alimento para todo nuestro ser. Oramos, Padre amado, para que tu presencia sea en este lugar, pero más allá de estar en este lugar donde hemos sentido tu presencia durante toda la mañana, sea en cada uno de nosotros, revelando lo que tú quieres que nosotros entendamos. Sé tú nuestra luz, sé tú nuestra lámpara a los pies, para poder caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Y oramos, Señor, por los que no están. Daniel y Evelyn, que están enfermos, Edwin, que está todavía hospitalizado, nuestra hermana Raquel, que sigue su recuperación, y tantos otros, Señor, que tal vez no están aquí por situaciones personales, o tal vez porque el enemigo les ha puesto trabas en el camino para llegar. Porque el cansancio los ha vencido y no han podido llegar aquí. Así que oramos también, Señor, porque donde quiera que estén, tu presencia sea con ellos. Y que tu misericordia les alcance. Son tiempos difíciles, tiempos críticos los cuales estamos viviendo como iglesia. Y creo que es muy acertada la palabra que tienes para esta mañana. Así que oro, Dios, por aquellos que están, pero por aquellos que no están, que escuchen bien lo que tú tienes que decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? La carta de los Hebreos forma parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y su autor hasta el día de hoy es desconocido. Usted podrá escuchar por ahí que se le atribuye la carta a Pablo por su manera en que está escrita, pero la realidad es que hasta el día de hoy, hasta ahora, esa teoría no ha sido confirmada. Así que el autor de los Hebreos es desconocido. Lo que sí puedo garantizarles es que esta carta fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios que inspiró los demás libros. Eso sí que está garantizado. Y la realidad es que eso es lo más importante. Los autores de cada uno de los libros de la Biblia son simples hombres imperfectos y pecadores, como tú y como yo, que solo hicieron lo que Dios les dio a hacer para así entonces cumplir su propósito a través de sus vidas. Simple y sencillamente, meros instrumentos. Precisamente el mes de septiembre que acaba de comenzar es el mes de la Biblia. Así que celebramos ese hermoso libro
Y les exhorto, ¿verdad?, a crear el hábito de leerla. Y por favor, cuando usted se acerque a cualquiera sea la carta o libro de la Biblia que escoja para estudiar, por más largo o corto que sea, y para tratar de escuchar aquello que Dios tiene que decirle, hágalo con la convicción de que ha sido Dios mismo el autor de tal libro. Toda la escritura, dice la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo 3, versos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la Biblia no es solo un buen libro, es el libro. Es el libro. En el día de hoy, empiezo así de esta manera diferente, porque en el día de hoy uso como referencia para el mensaje que entiendo Dios quiere que yo le transmita a la iglesia en esta mañana, de la carta de los Hebreos, en el capítulo 9, los versos 22 al 28, y del capítulo 10, los primeros 25 versos. Así que, ¿verdad?, por lo extensa de la lectura, para aprovechar bien el tiempo y también para animarlos a que entonces más adelante, en la tranquilidad de su casa, usted se sienta y pueda leer estos capítulos, le vamos a dar lectura a los versos 19 al 25 del capítulo 10. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 19 al 25, y escuche bien la palabra de Dios. Va a estar también puesta ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y escucha la última parte, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A través de los versos que dan base para el mensaje de hoy, el autor hace referencia en estos versos que les dije que no leí, ¿verdad?, más estos que están envueltos en esta lectura. El autor hace referencia a la palabra de Dios conocida hasta entonces, el Viejo Testamento, el Pentateuco, los Salmos y los profetas, 8 veces. Para de esta manera poder demostrar claramente que Jesús es tanto el autor como el consumador de la fe y protagonista de cada una de las líneas escritas en este hermoso libro. Cuando usted lo lee, se da cuenta de cosas que tal vez en otro tiempo las había leído y no las había captado, y se va a ir dando cuenta según vayamos corriendo en la predicación. Creo que lo he repetido varias veces, y no solo yo, todo el que predica la verdad tiene claro que desde Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios habla de este plan perfecto de salvación que Él ha diseñado desde el principio de los tiempos y que fue consumado por medio de su Hijo en la cruz del Calvario. Eso lo tenemos claro. Yo espero. Ahora bien, lo primero que deberíamos tener conciencia, ¿verdad?, y claridad de mente al acercarnos a esta carta de los Hebreos es ¿quiénes son los receptores de la misma? ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos son este grupo de judíos que han reconocido a Jesucristo como el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y han decidido seguirle sin importar las consecuencias. Pero, al parecer, según los versos que compartí con usted, la iglesia de los hebreos estaba enfrentando una baja en su asistencia por diversas razones, cosas que en este tiempo no pasan, aunque tenga oídos que escuchen. Había una baja en su asistencia, ¿verdad? Pero para entender y no juzgar a la ligera a las personas, debemos ponernos siempre en la posición
A veces disparamos, como digo yo, disparamos de la baqueta y rápido vemos que faltan y se ausentan y empezamos a decir, que seguida, el pensamiento de los de ustedes, pero seguida no, oiga, pues a mí me pasa, somos humanos. Pero para no hacer eso, vamos a ponernos en la posición de ellos por un instante. Estos son judíos que han dejado el judaísmo y se han convertido en su mayor enemigo. Eso nos podría arrojar un poco de luz en cuanto al por qué esta gente estaban dejando de congregarse. Tal vez tenían miedo. Quizás no habían comprendido claramente quién era ese Jesús que habían decidido seguir. Entonces, por eso es que vemos cuando usted lee la carta a los Hebreos completa, el autor dedica toda esta carta a dar una explicación detallada de quién era Jesús y cómo sus vidas serían completamente diferentes gracias a él. Así que tal vez esa es una de las razones. O tal vez no se congregaban por el qué dirán. El bendito qué dirán. Recuerden que vivían rodeados de sus compatriotas, otros judíos, religiosos en su mayoría, que deben haberlos visto a ellos como los peores traidores. Esto de negar sus creencias que desde que nacieron estaban siendo inculcadas en sus vidas para seguir un loco que decía que era el Hijo de Dios. Eso sería imperdonable para esa gente. Pero todo esto, ¿verdad?, es yo dándole a la mente y es especulativo. Solo Dios sabe las razones por qué no se estaban congregando, porque estaba esta baja en la asistencia. Lo que sí deja claro el autor es cuán necesario es congregarse y los beneficios que recibimos cuando lo hacemos. Eso tampoco ha cambiado en este tiempo. Me encanta y cito los últimos versos que leí. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Cristo viene. Se ha dejado de predicar en los púlpitos, pero Cristo viene. ¿Y saben quién lo sabe? El diablo lo sabe. El diablo sabe que Cristo viene. A él no le conviene una iglesia que se congregue. Él sabe lo peligroso que somos cuando nos mantenemos juntos y somos edificados en esa unidad. Como bien dice Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Es más, Jesús en esa oración a los discípulos dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, porque es la única manera que el mundo sabrá que tú me enviaste. El mensaje del Evangelio, más que predicarlo, tenemos que vivirlo. Tenemos que mantener esa unidad que es la que confirma, la primera confirmación de que Cristo fue enviado por Dios. Así que mantengámonos firmes. Algo que me encanta de esta carta es el uso constante de las referencias bíblicas. Y cuando uno entiende quiénes son los receptores de la misma, eso de todas las versículos que utiliza el escritor hace total sentido. ¿Por qué? Porque los hebreos, para ellos, ese era su idioma. La Biblia. Las escrituras eran tomadas muy en serio por él. Las amaban. Y creo que hace falta más gente así en este tiempo. Últimamente no sé cuántos han visto, están corriendo como unos medios videitos de estos tipos history, que dice: si tu Biblia fuera el celular, y sale un muchachito preparando el desayuno y con la Biblia puesta. Y yo digo: esto es el multiverso bíblico. Es triste, pero si el celular fuera la Biblia, seríamos nosotros diferentes o la historia fuera otra. Así que esto es algo que él hace, utilizando, ¿verdad? Y es porque los judíos son así. Los judíos nacieron empapados en esto de la palabra. Esa gente vivía enamorado de Dios y de su voz escrita. Ellos vivían su vida regida por la ley que estaba establecida en ella. Este era su modo de vida. Este era su dicción, su matabruto, como dice un pana mío por él allí. Esto es como el libro de instrucciones para vivir.
Pero ahora todo cambió. Por medio del conocimiento de Cristo, sus ojos son abiertos. Y pueden darse cuenta que esa ley dada por Dios al pueblo en un tiempo donde no tenían ninguna dirección, en un momento crítico en sus vidas, ellos estaban siendo recién liberados de la esclavitud y fueron sometidos en esta esclavitud por una nación que era idólatra. Entonces, todas estas leyes que hay en ese momento, Dios se las da para dirigirlo, pero ahora entonces se dan cuenta que esa ley, lejos de otorgar la salvación, su propósito era y sigue siendo demostrarle al ser humano que es imposible alcanzar la salvación por medio de la misma, que solo la misericordia de Dios puede salvarnos, ya que no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda cumplir con ella en su totalidad. Bueno, solo uno en toda la historia de la humanidad fue capaz, y a ese es el que predicamos. Amén. Oyendo un predicador en estos días y mientras estaba preparando el mensaje, recordé una ilustración de que él la usa en los mensajes. Incluso cuando me monté con María y con la suegra en la guagua, que se prendió el Spotify, salió precisamente la ilustración y decía, oh Señor, gracias, porque yo venía, o sea, hasta que me tocó llegar aquí, yo tengo una lucha con predicar el mensaje. Y si me conocen, los que me conocen saben que yo soy honesto en eso, se lo estoy diciendo de corazón. Una lucha en predicar el mensaje. Este predicador presenta todo esto de la ley de una manera muy interesante. Él dice, la ley no es como un aro de bicicleta. ¿Cuántos saben lo que es un aro de bicicleta? Esa anilla metálica que da vuelta cuando usted va corriendo, que está compuesta de 24, 36. ¿Cuántos rayos puede tener? Más o menos eso. Hay un montón de rayos. Pues dice, la ley no es como un aro de bicicleta. Un aro de bicicleta, si tú vas corriendo y se te parte un rayo, tú puedes seguir corriendo. Sin un rayo, sin dos. La bicicleta sigue corriendo, sigue funcionando. Él dice, y sigue la cita, vivir bajo la ley es más como si fuera un vidrio. Usted coge un vidrio, por más grande que sea, un cristal, un espejo, por más grande que sea, y si usted le da un golpe pequeño en cualquier esquina, en cualquier área del espejo, ¿qué pasa? ¿Ah? Se rompe por completo. No sirve. No sirve. Pues la ley es más como un cristal. La ley establecida por Dios a su pueblo debía ser cumplida en su totalidad. Si fallabas en un solo punto, te convertías en transgresor de toda ella. Así de fuerte era esto. Pero así era. Tuvo que haber sido entonces liberador para todos estos hebreos que leyeron esta carta, descubrir o entender de una vez que en Jesús no hacía falta nada más. Es como si te quitaran este gran bulto pesado que llevas cargando por años encima. No sé cuántos han sido Boy Scouts aquí, han ido a acampar, han hecho estas caminatas por las montañas a descubrir el yunque para allá, para buscar las guávaras. Usted lleva un bulto y usted como que no se da cuenta del bulto, ¿verdad? Cuando va, hasta que se lo quita. Dice, ay, cómo pesaba esto. Pues esto tuvieron que haber experimentado todos los hebreos. Saber esta gran verdad liberadora, decir, wow, ahora entiendo esto. Otro punto que deberíamos aclarar para entender todo esto y que tal vez algunos de ustedes no tienen claro es, ¿de dónde viene todo esto de los sacrificios? El pueblo judío, ¿verdad? Constantemente estaba haciendo sacrificios. El libro de los hebreos, usted cuando lo lea se va a dar cuenta de cómo él le explica esto. Pues entonces uno debe de preguntarse de dónde viene todo, tener clara la respuesta a esta pregunta, de dónde viene todo esto de los sacrificios y por qué la importancia del sacrificio de Jesús. En muchas ocasiones nosotros los pastores, los predicadores, damos por sentado que todo el que ocupa una banca del templo es porque ha comprendido el significado del sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Y no necesariamente es así.
Hay muchos que saben y están convencidos de que Dios les ama, pero no saben a qué grado les ama. No es hasta que vemos el significado de los sacrificios en el pueblo de Israel y por qué Dios mismo los exigía, que podemos entonces entender esa magnitud de amor. Cuando vemos eso, cuando entendemos esa verdad, que comprendemos eso, wow, Dios sí me ama, y mucho. Todos los años, escuche bien, durante todos los años y durante todo el año, el pueblo elegido por Dios, en este caso la Israel, llevaba a cabo sacrificios constantes para expiar sus pecados. Y esto no comienza cuando le da la ley, sino que esto viene desde el principio de los tiempos, antes de la ley. En el principio, luego que Adán y Eva desobedecieran a Dios, que salen y se dan cuenta que están desnudos, Dios mata animales para hacerles ropa y cubrir su desnudez. Cuando Caín y Abel trajeron ofrendas ante Dios, Caín trajo frutos y su ofrenda no fue recibida con agrado. Sin embargo, Abel presentó el primogénito de sus rebaños y fue aceptada por Dios esa ofrenda. Noé, luego de que las aguas del diluvio retrocedieron, sacrificó animales a Dios como ofrenda. Eso fue lo primero que hizo cuando se bajó del arca. Más adelante entonces Dios le ordena a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por él. Y mira a Dios en medio de todo este asunto. Miren cómo eran los sacrificios establecidos por Dios. Primero, el animal tenía que ser sin defecto. Sin defecto, sin mancha, un animal perfecto dentro de lo que se puede humanamente hablando, ¿vale? Segundo, la persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal. Y tercero, la persona que ofrecía el animal debía infringirle la ley. ¿Ve a Dios en el asunto? Cuando esto era hecho en fe, ese sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levíticos 16, demuestra entonces el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado al desierto. La ofrenda por el pecado proveía el perdón, mientras que el otro macho cabrío, el que era liberado, proveía la remisión del pecado. Ahora bien, esto era lo que la iglesia que estaba siendo formada entre medio de los hebreos conocía como la religión. Este era el concepto de religión que ellos tenían. Este era el concepto de iglesia que tenían. Sacrificios de animales, leyes, rituales que años tras año se repetían porque la sangre de los animales que allí se derramaba no era suficiente para que los pecados fueran borrados por completo. Había una limpieza exterior, una limpieza simbólica, pero su conciencia seguía siempre dispuesta al pecado. Me encanta cómo el autor nos permite ver a Jesús a través de la palabra como ese que tomará nuestro lugar, que tomó nuestro lugar. Cita una y otra vez versos que señalan claramente a nuestro Redentor. Es necesario, mis amados, que tanto los hebreos como nosotros entendamos que el sacrificio hecho por Jesús es suficiente. Y que cualquier otra cosa que practiquemos tratando de alcanzar el perdón es innecesario. Dios no recibe los sacrificios con agrado. Y sé que suena fuerte, pero es una verdad ineludible. Y si no, miren, ¿verdad? Miremos estos versos observando con el lente correcto y vamos a ver cómo vamos a poder comprender esto con claridad. El autor a los hebreos cita dentro de los versos que estamos leyendo en el capítulo 10, cita 3 versos del Salmo 40. Y si le prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que es Jesús mismo hablando del Padre.
Y es Hebreos 10, 5 al 7. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Mil tantos años antes de Cristo, el salmista escribe estas palabras. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es el Hijo hablando desde la eternidad al Padre. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Pueden imaginar el alivio que debió sentir esa gente al descubrir que ya no hay que ir año tras año a entregar un animal en sacrificio para el perdón de sus pecados? Que Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y siendo puro y sin defecto, entregó su vida por amor a toda la humanidad, tomando así una vez y para siempre el lugar, no tan solo de esos animales, nuestro lugar. Una vida eterna siendo entregada como pago del pecado de la humanidad para recibir el perdón eterno. Solo Él es suficiente. No hay sacrificio que sobrepase ese. No lo hubo, no lo hay, ni lo habrá. La sangre derramada en la cruz del Calvario es capaz de no solo limpiarnos por fuera como la de los machos cabríos, sino de limpiar nuestra conciencia. Es una promesa que Dios hizo desde antes por medio de los profetas y que se cumple a través del glorioso sacrificio de Cristo. El autor de los Hebreos cita más adelante, en los versos 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, estoy citando Jeremías 31, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Perdonados por completo. Y con la seguridad de que su preciosa sangre no solo salda la deuda de los pecados pasados. Esta sangre tiene el poder para limpiarnos, liberarnos y transformarnos completamente. Mi deuda saldada y olvidada por siempre. Su ley escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a la vida del creyente. Transforma tu manera de vivir. Tu corazón es transformado, pero tu mente también. Ya no tienes que volver atrás y hacer sacrificio año tras año. Él nos limpia de todo pecado. Ahora bien, no solo aquella iglesia que estaba formándose allí en medio de los hebreos necesita comprender claramente esta verdad. Nosotros necesitamos entender que su sacrificio ha sido suficiente. Las personas que están afuera pensando que tienen que cumplir con una lista interminable de sacrificios para ganar el favor de Dios, tienen que saber esto. Ya no tenemos que hacer otro sacrificio. En nuestro caso, ¿verdad? No de cordero ni machos cabríos, porque esa no es nuestra costumbre, pero sí de actos de religiosidad que han sido traspasados de generación en generación y que hoy día se siguen practicando. Tienen que hacer esos sacrificios. Es triste escuchar testimonios de personas que piensan que tienen que dejar de hacer o hacer algo para así cumplir con Dios y volver a redimir.
¿Cuántos han escuchado gente así? No, es que yo fumo. No, es que yo me doy la cervecita de vez en cuando. No, es que yo estoy conviviendo con una persona. Y eso los limita a entrar por las puertas. Cuando el único que tiene el poder y la autoridad para transformar la vida del ser humano es Dios por medio de su Espíritu Santo obrando en aquellas personas. No soy yo, no son los maestros, no son los ancianos. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace las transformaciones y lo hace cuando quiere y como quiere. Personas que vienen un domingo y porque en la semana hicieron algo que no le agrada a Dios, se sienten que no merecen ser parte de la iglesia. No, es que estoy sucio. Este es el sitio para limpiarte, brother. ¿Cuándo vas a entender eso? ¿Cuándo vas a entender? Él quiere restaurar tu vida. ¿Cuándo vas a entender que Él quiere limpiarte de esa conciencia de pecado que el mundo está tratando constantemente de poner y de grabar en tu mente? Pero si no le das la oportunidad. Él nos ha perdonado. Su sacrificio rasgó el velo que antes no permitía acercarnos a Dios. Me encanta cómo el autor de la carta a los Hebreos compara este velo que dividía el lugar santo del Santísimo, donde moraba la misma presencia de Dios, con el cuerpo de Jesús. Me llevo una vez más al Calvario, donde cuando Jesús expiró, el velo se rasgó. Hermosa la imagen. Jesús muere para darnos no solo vida, sino acceso al Padre. Hoy podemos acercarnos confiadamente, porque Él da acceso al Padre. Perdona nuestros pecados, y no tan solo los perdona, se olvida de ellos. Óyeme, y si Dios no recuerda más tu pecado, ¿por qué tú te empeñas en tratar de recordárselos? Si Dios no se acuerda más de tu pecado, ¿por qué te empeñas en cada vez que te arrodillas a orar? Es que, Señor, yo hice esto. Si ya le pediste perdón, sé libre. Y disfruta el ser perdonado. Hay gente que dice, siéntete perdonado. No, no, no. Disfruta que eres perdonado. Porque una cosa muy diferente es sentirte perdonado a estar convencido dentro de tu ser que lo eres. Los sentimientos van y vienen, pero la convicción no hay quien se la quita. Así que sé libre y acerquémonos. Y ahora vuelvo y le leo los mismos versos que al principio, pero sé que los va a escuchar de una manera diferente. Cierra los ojos ahí donde está. Y escuche bien. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuando veis que aquel día se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque has hecho un camino nuevo para poder acercarnos a ti. Hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a poder comprender esta verdad de la Escritura, a poder disfrutar, Señor, la libertad que tenemos, el perdón que hemos recibido, la esperanza que nos mantiene vivos y firmes, y la promesa de que tú has venido a morar en nosotros. También, Señor, que podamos entender la necesidad que la iglesia tiene de congregarse, de estar todos los santos, para poder exhortarnos a sí mismos los unos con los otros, para poder ayudarnos, para ser fortalecidos en la fe. Cuando mi fe se debilita, el testimonio de un hermano de mi congregación fortalece la mía. Pero eso se experimenta solamente cuando se congrega. Así que oro, Dios, por aquellos que están lejos. Oro, Señor, por aquellos que tal vez se sienten muy cómodos detrás de la pantalla de un teléfono, de una tableta, en su casa. Que puedan comprender que hay riqueza en el congregarse en tu casa. Que ellos nos necesitan a nosotros y que nosotros los necesitamos a ellos. Es la única manera que vamos a funcionar, que vamos a vencer y que vamos a prevalecer. Y que tu mensaje será llevado hasta los confines de la tierra y que tú regresarás. El tiempo está cerca. Y constantemente, Señor, mensaje tras mensaje nos recuerda eso. El que se haya dejado de predicar no significa que no vaya a pasar. Tú vienes pronto a buscar una iglesia. Una iglesia que se mantenga firme en esa fe que ha profesado. Porque tú eres fiel. Porque fiel es el que prometió. Y prometiste que regresarás y lo cumplirás. Así que oro, Dios, por cada uno de los hermanos, aquellos que están hoy firmemente congregándose, que tal vez mañana puede ser que venga una decepción en su vida. Pase por su mente el dejar de venir. Reafirma su fe, Señor. Oro por aquellos que hoy están aquí de visita. Entiendan que no es casualidad. También por aquellos que están escuchando por medio de la red. Que sepan que tú has hablado. Y que el llamado es acercarnos a ti. Acercarnos a ti. Con corazones sinceros. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador en medio nuestro, mientras la iglesia sigue orando o desea reconciliarse con el Señor en esta mañana, ahí donde está, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El tiempo se acerca. Y tú lo sabes. Y el Señor te está llamando, te está diciendo ven. Dios te bendiga. Que tienes muchas cosas que dejar, sí. Yo estoy aquí parado y tengo muchas cosas que dejar también.
pero eso no me aguanta, eso no me limita, eso no me quita la ganas de seguir buscando el rostro de Dios. El Señor te está diciendo, acércate, acércate, acércate. Padre, en el nombre de Jesús, represento las vidas que han levantado sus manos. Señor, restaura su relación contigo. Tú estás dispuesto, estás ahí, accesible. A veces somos nosotros los que no nos atrevemos por vergüenza, por temor. Ahora mismo, como estábamos en la lista esta interminable que podríamos mencionar de por qué dejan de congregarse, es la misma que nos hace que nos mantengamos lejos de ti. Miedo, el qué dirán, el no conocerte de la manera correcta, el haber conocido un Dios que más que inspirar, acercarnos porque nos ama, lo que da es temor porque nos juzga. Ese no es. El tiempo del juicio llegará. Y tanto los que estamos aquí como los que están fuera en la calle van a ser juzgados de igual manera. Pero qué bueno saber que abogado tenemos en Cristo. Qué bueno saber que no voy a ir a ese tribunal solo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Hay peticiones de oración? Sí. Muy bien. Antes de pasar para cualquier otro.